Cierto día a Juanito, él no era de la iglesia, y lo invitaron a la escuela sabática en el día sábado. Un amiguito lo invitó para que fuera a la escuela sabática en el departamento de niños. Y entonces Juanito dijo que tenía ganas de ir, pidió permiso y fue. La mamá le dio permiso de ir con la familia a la iglesia. Y cuando llegó a casa Juanito, lo primero que fue es buscar a mamá y le dijo: ¿sabes qué, mami? Dice: traigo una historia que contarte, una historia que hoy aprendí allá en la iglesia. Y la mamá le dijo: ok, Juanito, cuéntamela. Y mira, y dice: mira, mamá, cierto día, dice, el pueblo de Israel, dice, fue retado por un pueblo que se llamaban los filisteos. Y los filisteos, dice, tenían a un gigante grandísimo, dice, así dice, el niño le dijo: ¿has visto a Godzilla? Dice, así estaba el gigante grandísimo, dice, que estaba retando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, dice, no sabía qué hacer. Y entonces mandó a traer a toda la artillería pesada para pelear con él, pero como no podía, mandó a traer a los tanques de guerra y no lo podían destruir, mamá. Fíjate que era tan fuerte que después tuvieron que mandar a traer a los bombarderos para que se deshicieran de él. Y solamente así, mami, ese gigante que se llamaba Goliat, solo así lo mataron, dice. Y ahí estaba, dice, el general que se llamaba David, y él fue el que dirigió toda la pelea. La mamá ya tenía noción de la historia y le dijo: oye, Juanito, ¿estás seguro que así fue la historia? Y Juanito le dice: oye, mamá, si te la cuento como a mí me la contaron, dice, no lo vas a creer, dice, no lo vas a creer. Miren, a veces la Biblia habla sobre milagros que han pasado que a veces nos cuesta creer, ¿verdad? Una persona que duda mucho no va a creer que David mató a Goliat con una piedra, ¿verdad? Para la gente eso es algo que, wow, eso no tiene sentido. No es nada real. La Biblia solo cuenta puros cuentos de ficción. Y es que creer en los milagros de Dios no es nada fácil. Y por eso muchos pastores han dicho que creer o aceptar los milagros de Dios más bien es no creer en los milagros de Dios, no cuestionar los milagros de Dios, sino aceptar lo que Dios hace a través de su poder. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque una vez más nos tienes en tu casa de adoración. Pedimos tu bendición, pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine y abra nuestra mente, querido Padre, de tal forma que podamos comprender tu gran poder, tu amor y misericordia que tú tienes hacia nosotros. Te lo pedimos, querido Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Miren, hace tiempo atrás estábamos dando una semana de oración en California, en la ciudad de Long Beach. Y en uno de esos días una hermana estaba pasando por un momento difícil y ella dijo que cómo es posible que Dios permite que la gente buena sufra. ¿Cómo es posible que Dios permita que la gente, que los hijos de Él sufran, pasen por necesidad? Y ella basó su comentario en el libro de Job con la experiencia que Job pasó. Todos lo conocemos. Y desde esa vez me quedé pensando con respecto a que muchas veces nosotros creemos que Dios le gusta hacernos sufrir, o que muchas veces Dios se olvida de nosotros y es que por eso nosotros sufrimos. Y miren, me puse a pensar en la experiencia de Job. La hermana me dejó pensando en la experiencia de Job. Y me puse a leer el libro de Job y encontré algo, hermanos, que muchas veces yo no entendía en el libro de Job, hasta esa vez que yo empecé a meditar profundamente en lo que habla el libro de Job. Por ejemplo, miren,
Es difícil comprender el libro de Job porque muchas veces hemos escuchado hablar que Job nunca renegó de lo que estaba pasando, que Job se mordió la lengua y nunca le reclamó a Dios, nunca se preguntó por qué la situación que le estaba viviendo. Y eso es el concepto que nosotros tenemos de Job, y por eso se dice que Job fue un hombre ¿qué? Perfecto, que a pesar de lo que estaba pasando, nunca maldijo a quién, nunca maldijo a Dios. Y tenemos esa noción de que todo el tiempo Job se mordió la lengua, Job se mordió la lengua. Y cuando me puse a estudiar el libro de Job, me di cuenta que no es cierto. Que Job también es humano, como tú y como yo. Y que también en un momento Job pasó por su mente la idea de por qué Dios estaba permitiendo que él pasase por esa situación difícil. Y le pregunta a Dios por qué Él permite. Y de repente Job empieza a mirar que quizás hay un poco de justicia de parte de Dios. Y cuando uno lee eso, uno dice, bueno, ¿por qué siempre dicen que Job no dijo nada? Que Job nunca reclamó. Y algo que comprendí es, hermanos, que el ser humano por naturaleza le reclama muchas veces a Dios por la situación que está pasando. Y le pregunta a Dios por qué está pasando. Y ¿sabes qué? No es malo preguntarle a Dios. No es malo decirle a Dios por qué estoy pasando por esto. No es malo quejarse delante de Dios. No es malo porque es lo normal en el ser humano. Porque de esa manera también el ser humano se desahoga delante de Dios. Pero hay un punto de diferencia que hace en el quejarse con Dios y reclamarle a Dios por lo que estamos pasando, a echarle la culpa a Dios y decir que Dios nos ha olvidado. Y miren, ahora entiendo por qué Job se le dice que fue hombre perfecto y se los voy a mostrar. Pero hermanos, a veces es difícil comprender el libro de Job. Y yo encontré una manera más fácil para comprenderlo para mí, y en esta mañana yo se los voy a compartir, y yo sé que desde este punto de vista ustedes van a entender en verdad lo que pasó con Job y cómo Dios estuvo al pendiente de Job. Y mire, lo voy a hacer de una manera tan sencilla que tú puedas comprender en poco tiempo lo que pasó en el libro de Job. Y miren, lo vamos a hacer de esta manera. Miren, el tema de esta mañana se llama la apuesta. ¿Y por qué la apuesta? En un momento vamos a ver por qué el tema de esta mañana se llama la apuesta y está basado en el libro de Job. Miren, vamos a utilizar la palabra de Dios y vamos a ir al capítulo 1 del libro de Job. Y miren, para entender este libro, hermanos, lo voy a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer como un drama. Lo vamos a ver el libro desde la perspectiva de un drama, de una obra, hermanos. Ustedes han escuchado hablar de las obras de teatro, de un diálogo. Miren, ustedes y yo somos los espectadores de lo que va a pasar en este drama que vamos a estudiar a continuación en el libro de Job. Y mire, el drama o un diálogo siempre empieza ¿con quién? Con el narrador. Y el narrador esta vez se introduce en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, y el narrador habla acerca del protagonista. Y miren, dice: y hubo en tierra de Uz un hombre llamado ¿cómo? Job, que era ¿qué? Intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y yuntas de bueyes eran 500, y asnas eran 500, y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales, y sus hijos solían celebrar banquete por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Y al terminar los días del convite, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba: tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía cada vez. ¿Entendimos? Esta es la introducción que está dando ¿quién? El narrador. Y ahora vamos a pasar ¿con qué? Vamos a entrar a la primera escena y se abre el telón. Mire, tú eres el espectador
Y aquí, hermanos, en la parte de enfrente vas a ver la historia de Job. Y se abre el telón y aparece la primera escena. Y la primera escena la encontramos del verso 6 en adelante. Y miren, en la primera escena salen dos personas que tienen que ver con respecto a la historia que se desarrolla en el libro de Job. Y mire, dice así: y un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también ¿quién? Satanás. Ok, imagínense, aquí están todos los hijos de Dios, aquí está Jesús, aquí está Dios en sí, y de repente llega Satanás. Imagínense aquí enfrente, esta es la obra de teatro. Aparece Satanás y el Señor le pregunta a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes, Satán? Y Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le cercaste a él, a su familia, a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y el Señor dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió ¿de dónde? De la presencia del Señor. La primera escena, ¿quién aparece en la primera escena? Dios. ¿Y quién? Y Satanás. Y desde ahí empieza lo que en la pantalla aparece, ¿qué? La apuesta. ¿Y cuál es la apuesta? ¿Qué le dice Dios a Satanás? ¿No has considerado que mi Job es qué? Es fiel a mí. Y Satanás le dice que te es fiel porque tú le has dado todo. Pero toca lo que él tiene y vas a ver si no te va a maldecir. Y entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Pues entonces vamos a verlo. Anda, ve y toca lo que él tiene y vamos a ver quién tiene quién. ¿Quién tiene la razón? Ahora, tú eres el espectador. Tú sabes qué pasó en la conversación entre Dios y el diablo. Tú ya lo sabes, porque tú estás mirando el diálogo. Pero sabes, Job no sabe que allá en el cielo Dios y Satanás están hablando con respecto a él. Job está ignorante. Y entonces, hermanos, se cierra el telón y nuevamente se abre el telón y aparece la segunda escena. En la segunda escena, hermanos, la encontramos en el capítulo 3 en adelante. Y en esa escena, hermanos, aparece ¿quién? Aparece Job. Y miren lo que dice: y un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían, vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, y cometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solo escapé yo para traer ¿qué? Para traer la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y le dijo: un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo escapé para traerte ¿qué? La noticia. Y miren, y todavía estaba hablando cuando vino un tercero y le dijo: los caldeos, divididos en 3 escuadrones, atacaron los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solo yo ¿qué? Y solo yo escapé para traerte ¿qué? Para traerte la noticia. Y mientras aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de repente vino un gran viento del desierto, dio en las 4 esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron, y solo escapé yo para ¿qué? Para traerte la noticia. Y ahora Job recibe una noticia. Pero ¿sabes qué? Job no sabe por qué están pasando las cosas. Pero tú como espectador sí sabes qué está pasando, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que antes de que le pasen estas cosas a Job, hubo una conversación entre Dios y ¿qué? Y Satanás, probando ¿qué? La fidelidad de ¿quién? La fidelidad de Job. Oh, qué hermoso es ser espectador, ¿verdad?
porque tú te estás mirando en verdad qué está pasando. Pero ¿sabes qué? Para Job no era nada agradable porque Job no tenía ni idea de lo que tú sí estás mirando. Y ahora se abre el tercer telón. Y el tercer telón lo encontramos del capítulo 2, del verso 1 al 3, y dice: y otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás fue también entre ellos. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde viene? Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Y respondió Satanás al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema en tu rostro. Y el Señor le dijo a Satanás: bien, está en tu mano, pero guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia del Señor, e hirió a Job con una maligna llaga desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se sentó sobre la ceniza de la basura y tomaba una teja para rascarse con ella. Y entonces su esposa le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él replicó: has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. ¿Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto Job no pecó ni aun con sus labios. Mira, en esta escena aparecen los tres personajes. Nuevamente Dios habla con Satanás y le dice: ya viste que mi siervo Job perdió todos sus bienes y no renegó contra mí. Y Satanás, como siempre, dice: pero toca su cuerpo, vas a ver si no va a renegar contra ti. Y nuevamente Dios le dice: ve, tócale, y te darás cuenta de la fidelidad de ¿quién? De Job. Ahora mira, en esta conversación que tuvo Dios con Satanás, había otros oyentes. Y si tú recuerdas el capítulo 1, dice que se reunieron ¿qué? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. Ahora te das cuenta cuán importante era lo que ellos dos estaban hablando, porque había ¿quiénes? Había más espectadores. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Los representantes de ¿qué? De otros mundos, donde no ha entrado ¿qué, hermanos? El pecado. Y ahora Dios está hablando delante de aquellos representantes diciéndole: ¿has visto a mi siervo Job? Dios está probando la integridad de Job, no a nivel del planeta Tierra, sino a nivel ¿qué? A nivel del universo. Ante todos sus hijos, Dios está probando que aún en este mundo de pecado hay hombres ¿qué? Hay hombres fieles. Si Dios dudara de Job, Dios no le hubiera dicho a Satanás: ¿sabes qué? Ve y tócalo. Si Dios le dijo a Satanás: ve y toca lo que tiene, es porque Dios conocía a quién. Dios conocía quién era Job. Lo malo de la historia es que Job no sabía en verdad lo que se estaba hablando allá en el cielo. Y él no comprendía el por qué estaba sufriendo las calamidades. Y mire, cuando él perdió los bienes, ¿qué dijo? Dios dio y Dios ¿qué? Y Dios quitó. Job no renegó. Ahora en esta ocasión, ¿qué dice Job también? Dice que Job no pecó en qué, ni aun con sus labios. Y hasta este momento Job no ha dicho nada. Y muchas veces nosotros nos basamos en estos dos capítulos para resumir todo el libro y decimos: Job fue íntegro porque se mordió la lengua y no dijo nada. Pero ¿sabes qué? Es que la historia no termina ahí. Porque el sufrimiento de Job no fue por 1 o 2 horas, fue por varios días. Y conforme pasaron los días, la situación de Job iba empeorando. Imagínate, su esposa le dijo que estaba loco.
Su esposa le dio la espalda a Job. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ahora maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Prácticamente la esposa ¿qué? Le dio la espalda. Y ahora miren, Job no tiene hijos. Job perdió todo lo que tenía materialmente. Job no tenía nada ya. Ahora Job pierde a la esposa porque la esposa lo abandona porque ve la situación en cómo está. Y dime, ¿tú crees que Job no sentía nada? ¿Tú crees que Job la estaba pasando bien? Y ahora la única esperanza de Job es que llegaran sus amigos y lo reconfortaran y lo motivaran y le dijeran: Job, no te desesperes, Dios va a obrar. Y cuando él ve que los amigos vienen, Job se regocija. Pero de repente llegan los amigos y en lugar de motivarlo, ¿qué hacen los amigos? Terminan con las esperanzas de Job, con el ánimo de Job. Y le dicen: Job, si estás pasando por lo que estás pasando, es porque has vivido una vida ¿de qué? De pecado, porque has hecho cosas malas y todo lo que estás sufriendo es castigo de Dios. Pero mira, tú sabes por qué está sufriendo Job, ¿verdad? Pero Job no sabe por qué está sufriendo. Sin esposa, sin nada material, con una enfermedad horrible que la piel se le estaba prácticamente cayendo a pedazos, olía mal. Solo en la nada. Por un tiempo Job no dijo nada, pero como pasaban los días incrementaba el dolor, incrementaba la soledad. Y entonces, hermanos, la Biblia nos muestra que entonces Job, como ser humano, empezaron a pasar varias interrogantes en su cabeza. Y te las voy a mostrar. Y tú dirás: eso no es cierto. Y lo vamos a leer en la Biblia, Miren. Lo primero que le pasó a Job por la cabeza fue esto, miren. ¿Por qué permanece Dios escondido? Vayamos al capítulo 7 y el verso 21. Job capítulo 7, verso 21 dice: ¿por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Me buscarás de mañana y ya no existe. El verso 13 y el verso 24 dice: ¿por qué escondes tu rostro y me tratas como un amigo? Y seguiré diciendo más adelante: y a hoja arrebatada de quebrantar, o a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué dictas contra mí amarga sentencia y me reprochas por los pecados de mi juventud? Pones mis pies en el cepo, vigilas mis caminos y trazas límite a la planta de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como carcoma, como vestido que roe que la polilla. Y Job dice: ¿por qué escondes tu rostro de mí? La interrogante es: ¿por qué Dios permanece escondido? ¿Por qué permites que me pase eso? La segunda, vamos al capítulo 23. El verso 3, 4 y 5 dice así, 23, 3, 4 y 5 dice así: ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Iría hasta su silla, expondría mi causa ante él, llenaría mi boca de argumentos, buscaría su respuesta y entendería lo que él me dijera. Se opondría él a mí con gran poder, no antes me atendería. Y allí justo razonaría con él y sería librado para siempre de mi juez. Pero si voy al oriente, ¿qué? No lo hallo. Si voy al occidente, no lo descubro. Si lo busco al norte, no lo veo. Y si vuelvo al sur, ¿qué? No lo encuentro. La gran interrogante de Job es: ¿por qué Dios está escondido ahora cuando yo más qué? Ahora cuando yo más lo necesito. La segunda pregunta que hizo Job es:
es Dios injusto. Y miren, si vamos al libro ahí mismo, en el capítulo 12 y en el verso 6 dice de esta manera, capítulo 12, verso 6 dice: prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, y en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. En efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, y las aves del cielo te lo mostrarán. Miren, es Dios injusto. Job se pregunta, ¿acaso Dios es injusto? ¿Por qué? Porque al parecer los malos, ¿qué? Los malos prosperan, y yo, que no he hecho ningún mal, mira cómo estoy. Ahora te das cuenta que Job sí cuestionó, Job sí preguntó, Job sí reclamó. No es el Job del que hemos oído, que no dijo nada. Job era humano, fue humano, y por su mente pasaron esas preguntas como lo pasa a ti y a mí. Y miren, la tercera interrogante de Job es esta. Y dice, ¿por qué Dios permanece callado? En el capítulo 13, ahí mismo, en el verso 22, dice de esta manera: llama luego, yo responderé, déjame hablar y respóndeme tú. Dice en el verso 24, ¿por qué escondes tu rostro y me tratas como a un enemigo? El verso 30 y el capítulo 30 y el verso 20 dice de esta manera. Capítulo 30, verso 20 dice: clamo a ti, oh Dios, ¿y qué pasa? Y no me oyes. Me presento, ¿y qué? Y no me atiendes. ¿Y qué más sigue diciendo ahí, hermanos? Te has vuelto cruel conmigo, me atacas con el poder de tu mano, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar sobre él, y de repente, ¿qué? Me sacudiste. ¿En dónde? Me sacudiste en la tormenta. ¿Sabes? Llega el momento de nuestras vidas que nosotros estamos pasando por momentos difíciles, y lo único que queremos es escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. Ahora Job perdió todo. La esposa lo abandonó, los amigos están contra él. Ahora Job se pregunta, ¿por qué Dios en este momento que más lo necesito permanece ¿qué? Escondido? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué a los malos que hacen mal, que ni le temen, que ni lo honran, les va bien? ¿Y por qué al que ama a Dios, al que cuida de vivir conforme a lo que Dios pide, por qué le va mal? Y luego dice, ¿por qué Dios permanece callado cuando yo lo llamo? Miren, en ese momento lo único que Job quería era escuchar ¿qué? Lo único que Job en ese momento quería escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque prácticamente, hermanos, Job estaba solo. Había quedado abandonado, viviendo en el dolor, en la enfermedad. No tenía a quién acudir, no tenía con quién platicar lo que estaba pasando. No había quien le dijera, vamos Job, aguanta, Dios va a actuar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. No había motivación, no había nadie que estuviera orando por Job, no hay nadie que promoviera un ayuno y oración por Job, nadie. Lo único que Dios quería ahora, él sabía que el único sustentador es Dios y que Dios miraba por él. Y Job sabía que el único en cuando él podía confiar es en Dios. Pero ahora cuando más lo necesito, porque cuando lo llamo, Jesús o Dios no contesta. ¿Por qué permanece callado? Y mira el libro de Job, si te das cuenta, todo el libro de Job, hermanos, Dios no dice nada, no contesta. Y en los últimos capítulos es cuando Dios contesta, pero no contesta lo que Job quiere oír, sino que Dios empieza a decir que sobre quién creó las cosas que ahora existen y quién es el sustentador. Y dime, ¿tú crees que a Job le interesa saber quién creó todo? Job lo que le interesaba saber es por qué estaba pasando la desgracia en su vida. Pero hermanos, Dios sabía que la respuesta que Job quería no era la indicada. Dios sabía qué respuesta en verdad necesitaba quién.
Job. Y después Job lo entendió porque él dijo, antes yo lo había escuchado, pero ahora ¿qué? Lo he visto ¿con qué? Con mis propios ojos. Antes solamente de oídas había escuchado de él, pero ahora lo he experimentado porque él personalmente ¿qué? Me ha hablado. Y miren, vamos a la siguiente pregunta que se hizo Job es, ¿por qué Dios no da explicaciones? Y vamos al capítulo 13. Y en el versículo 3 dice de esta manera, capítulo 13, verso 3, pero yo quisiera hablar con el Todopoderoso y razonar ¿con quién? Y razonar con Dios. Mira, lo único que Job quería era hablar con Dios y preguntarle, Dios, ¿por qué estoy pasando por este momento difícil? ¿Por qué permitiste que perdiera mis bienes, a mis hijos y a mi esposa? ¿Por qué permitiste que perdiera la salud? Y hermanos, tú y yo sabemos lo que está pasando. Job no lo sabía. Hermanos, ¿por qué Dios no da explicaciones? Tal vez si Dios diera una explicación a Job de lo que estaba pasando, tal vez Job reaccionaría de una manera. Si Dios hubiera presentado a Job y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Job? Ponme atención, mira, perdiste a tus hijos, perdiste tus bienes, perdiste a la esposa, perdiste la salud, pero es por algo. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije al diablo que tú vas a serme fiel, a pesar de que perdieras todo. Mira, si Job hubiera escuchado eso, Job hubiera dicho, ok, Señor, mira, ¿sabes qué? No importa, mándame otra enfermedad, mándame otra cosa, porque si es para comprobar que yo soy fiel a ti, mándame más de lo que tú quieras, que yo voy a aguantar. Mira, Job hubiera aguantado, pero el punto era que Job no tenía que enterarse que lo que Jesús o lo que Dios estaba apostando sobre la fidelidad de él. Mira, si Dios le hubiera dicho a Job la razón, Job hubiera aguantado sin quejarse. Y Job hubiera dicho, Señor, ¿sabes qué? Voy a aguantar y si quieres, mándame más y yo voy a aguantar para ayudarte a demostrarle al diablo que yo soy fiel a ti. Pero de eso nada serviría. Lo que contaba era que Job no supiera por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y la última, hermanos, la última. ¿Por qué Dios no interviene? En el capítulo 6, hermanos, del libro de Job, en el capítulo 6 y en el verso 8 dice de esta manera, ¿quién diera que se cumpliera mi pedido y que Dios me concediese lo que yo espero? ¿Qué esperaba Job, hermanos? Job esperaba la reacción de Dios ante lo que le estaba pasando. Job esperaba que Dios reaccionara, que Dios lo liberara, que Dios lo sanara. Y la pregunta de Job era, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no hace algo? Miren, estaba colportando en el estado de Tlaxcala mientras estaba en la universidad. Y ese verano nos mandaron a mi compañero y a mí a la ciudad de Tlaxcala para colportar. Estaba transcurriendo las semanas del verano para colportar y empezamos a colportar, a visitar los lugares. Llevábamos un poco de dinero guardado para la comida durante algunos días en la estancia en aquella ciudad. Llegamos, nos presentamos con el pastor y el pastor dijo, muchachos, bienvenidos. Dice, se van a quedar a vivir aquí en la iglesia todo este verano. Les vamos a dar el cuartito de primarios, ahí va a ser donde van a dormir durante todo este verano.
Nos instalamos y empezamos a trabajar, a salir a colportar. Y la primera semana no vendimos nada. La segunda semana no vendimos nada. Y los recursos económicos se iban agotando. Llegó la tercera semana y no habíamos vendido nada. Y cuando miramos al bolsillo, tanto él como yo no teníamos nada. No teníamos para comer ese día ni los días siguientes. Decidimos esa mañana salir temprano. Ustedes saben que en México es muy común las fondas, comida corrida, ahí en el mercado. Y dijimos, vamos a ir a vender las revistas de recetas de comida del Enfoque ahí. Tal vez saquemos algo para al menos subsistir este día y de los demás días veremos qué Dios dice. Y ese día salimos para vender revistas y fuimos fonda tras fonda, fonda tras fonda, y no conseguimos vender ni una revista. Ese día recuerdo que ahí en el departamento, en el cuarto de los niños, solamente teníamos una manzana que nos había quedado. Y llegamos en la noche, la partimos por mitad, pedimos una bendición de Dios por los alimentos. Y solo ese día, con mitad de manzana, los dos subsistimos, cada quien la mitad. Salimos el siguiente día, no hubo nada. No hubo nada. Y mientras íbamos caminando ahí en el mercado, recuerdo que le ofrecimos a una señora que tenía un puesto de fruta, le ofrecimos las revistas. Y recuerdo que ella dijo, oh, yo he conocido a muchachos también como ustedes que han venido todos los años. Dice, vienen de Montemorelos, ¿verdad? Le digo, no, le digo, venimos de Lindavista. Le digo, Montemorelos, venimos de Lindavista, de Chiapas. Dice, pero es lo mismo, ¿verdad? Le digo, sí, es lo mismo. Dice, disculpe que no pueda comprarles una revista, pero miren, les voy a dar unos plátanos para que vayan comiendo, para que tengan ahí una fruta que comer, dice. Hermanos, esa noche nos dio unos plátanos. La hambre que teníamos, nos comimos todos los plátanos, pero ese día, hermanos, no vendimos nada. En la noche tuvimos una presentación en el IMSS con las enfermeras. Nos reunió, la jefa de enfermeras nos reunió a todas las enfermeras para dar una presentación en la mañana y la otra en el turno de la noche. A las 11 de la noche estábamos presentando la última presentación en el IMSS. No teníamos para el pasaje, no había nada. Tuvimos que caminar de la distancia como 1 hora de camino para regresar a la iglesia sin ningún peso. Y entonces yo le dije a mi amigo, digo, ¿sabes qué? Le digo, de alguna manera Dios va a proveer. Algo va a pasar. Al otro día por la mañana alguien estaba tocando en la puerta de la iglesia. Y cuando salimos era el doctor, el hermano, un hermano que pertenecía a la iglesia de Tlaxcala. Y nos dice, hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, hermano. Dice, ¿listos para salir a trabajar? Digo, ya estamos preparándonos para salir, hermano. Dice, necesito que vengan al carro, dice, necesito ayuda. Y cuando llegamos al carro, él abrió la cajuela y que de repente vimos un montón de bolsas que decían bodega gigante, repletas de comida. Y el doctor nos dijo, ¿saben qué? En la mañana algo me dijo, ve, compra algo porque hay los muchachos, los colportores que están en la iglesia, al parecer creo que no tienen nada de comer. Y el hermano nos trajo la despensa para toda una semana. La siguiente semana salimos a vender otra vez. Y pasamos por los lugares donde habíamos ofrecido y nadie nos había comprado. Y volvimos a pasar, hermanos. Y en cada lugar que volvimos a pasar, no había lugar donde no adquirieran algo de lo cual nosotros llevábamos. Y en 2 semanas hicimos lo que no pudimos hacer en casi un mes. Y ¿sabes qué he comprendido ahí? Que Dios nunca nos abandona.
que a veces Dios permite que pasen las cosas porque Él tiene mejor cosa para nosotros. Él tiene algo mejor para nosotros. Y mira, Job dice, ¿por qué Dios no interviene? Job lo único que quería era que Dios interviniera. Pero ¿sabes qué? No solamente Job quería que Dios interviniera. ¿Sabes qué? También los ángeles en el cielo de repente ven a Dios, a Jesús ahí mirando a Job. Y los ángeles dicen, bueno, Dios, ¿qué está pasando? Mira, Job está sufriendo. ¿Al caso no vas a hacer nada? ¿A qué horas vas a actuar? ¿A qué horas vas a ir en la ayuda de Job? Mira con lo que está viviendo Job. Los ángeles no entienden. Los seres, los hijos de Dios que también estaban ahí, de otros planetas también, miran a Dios y dicen, oye Dios, mira allá a tu hijo. Mira por lo que está pasando. Está solo, no tiene nada, no tiene a nadie, no va a hacer nada. Pero al parecer Dios no escucha. Al parecer Dios no les hace caso. Solamente Dios fija la mirada en Job. Aparentemente Dios parece que no escucha, que no le importa. Pero en sí Dios, en sí su interior está diciendo, vamos Job, tú puedes. Yo tengo ganas de ir a hablar contigo, de decirte por qué estás sufriendo. Yo quisiera que vivieras, pero no puedo. Solamente lo único que te digo, vamos Job, aguanta, aguanta, no falta mucho, aguanta. Y de repente empieza la cuenta regresiva. Dios dice, vamos Job, aguanta. Faltan 9, faltan 8, faltan 7, faltan 6, faltan 5, faltan 4, faltan 3. Vamos Job, aguanta. Faltan 2, falta 1. Y de repente 0. Y de repente Dios grita y ríe. Y los ángeles no entienden. Y Dios les dice, ¿saben qué? Ese es mi muchacho. ¿Vieron? Job aguantó. Job resistió. Y de repente los ángeles ahora entienden el plan de Dios. Ahora los ángeles comprenden por qué Dios no actuaba nada. Y ahora, hermanos, Dios le dice a Satanás en su cara, ¿sabes qué? ¿Te diste cuenta quién es mi hijo Job? Ese es mi muchacho. Yo desde el principio creí en él y sabía que él era fiel a pesar de lo que iba a pasar. Ese es mi hijo y estoy orgulloso de él. Y ahora si tú lees la historia, Dios le dice a Job, gracias hijo, yo sabía que tú me amas a pesar de que no tuvieras nada. Y es cierto, yo te quité lo que tenías, pero ¿sabes qué? Por tu fidelidad ahora te voy a dar el doble de lo que tú tenías. Y la Biblia dice que Job obtuvo el doble, más de lo que perdió. ¿Y sabes qué? Job sí se enojó. Job reclamó a Dios. Job cuestionó a Dios. En algún momento a Dios le dijo, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué me quitaste todo? Job no se mordió la lengua. Job sí habló. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a pesar de que Dios le reclamó a Dios y le preguntó el por qué, y aparentemente Job se sintió con Dios, aquí está la diferencia entre que Job dijo, a pesar de todo, ¿qué? Bendito que sea el nombre de Dios. Job reclamó como lo hacemos tú y yo. Pero la diferencia es que Job no maldijo a Dios, sino que Dios, a pesar de todo, dijo, yo no entiendo por qué me quitas lo que yo tengo. Yo no sé por qué permites que pierda todo, pero a pesar de eso, ¿sabes qué, Dios? Te amo. Y bendito sea tu nombre. Y te seré fiel a pesar de todo. Yo no sé qué problema tienes tú ahora. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu enfermedad, cuál es tu preocupación. Pero ¿sabes qué? Tal vez también allá se está cuestionando tu fe. Se está demostrando que también tú eres fiel.
Y lo único que te digo es aguanta, porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene una bendición que te quiere dar, y no una sencilla bendición, sino una doble bendición para ti y para tu familia. ¿Te sientes desesperado? ¿Sientes que no puedes más? Aguanta. Tal vez en tu vida solamente faltan 9 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo para que Dios se manifieste y haga el milagro que has estado esperando el resto de tu vida. Tal vez en este momento Dios está diciendo a todos, ¿saben qué? Saben que mi hijo Juan, Pedro y Luis son fieles. Tal vez en este momento también Dios quiere probarle al universo entero cuál es tu fidelidad. Quizás tú no te estás dando cuenta o no te has dado cuenta, pero hoy te has dado cuenta que quizás a veces sufrimos porque Dios quiere demostrar al diablo que nosotros ¿qué? Somos fieles a Él a pesar de lo que estemos pasando. Ahora, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? Te invito a que en esta tarde, le digamos al Señor que a pesar de lo que estamos pasando, su nombre sea bendito y engrandecido. Y que confiamos que a su momento Él va a actuar. Y que vamos a esperar en Él porque sabemos que Él nos va a dar una bendición. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos algún problema, alguna necesidad? En esta mañana Dios nos puede bendecir. Yo quiero que se pongan de pie. Y vamos a terminar. Y digámosle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te amo. Yo espero y esperaré en ti. Y no importa por lo que esté pasando y no importa por lo que tenga que pasar. Seguiré fiel y seguiré alabando tu santo nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor y misericordia. En esta mañana, querido Padre, hemos estudiado la historia de Job. Sabemos que no fue fácil su vida, pero aprendimos algo, querido Padre. Aprendimos en esta mañana que cuando estamos pasando por momentos difíciles, la pregunta no es ¿dónde estás tú? Sino la pregunta es ¿a dónde estamos nosotros cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles? ¿En quién confiamos o si ya no confiamos? Pero Señor, en esta mañana nosotros creemos que tú estás en control de todo. Y en esta mañana nos hemos dado cuenta que ni te escondes, que ni eres injusto, que ni guardas silencio, sino que esta mañana, Señor, nos hemos dado cuenta que cuando nosotros sufrimos, tú estás ahí presente, Señor, y estás listo para socorrernos. Querido Padre, tú sabes cada necesidad que tiene cada hermano aquí presente. Te pedimos que tú lo ayudes, que tú le bendigas y pueda satisfacer conforme a su necesidad, querido Padre. Y Señor, sabemos que tú eres el que nos das todas las cosas, por lo tanto, querido Padre, así como dijo Job, que tú das lo bueno, pero también permites que venga lo malo hacia nosotros, no importa, Señor, nosotros seguiremos alabando tu santo nombre. Y aunque vengan tiempos más difíciles, Señor, doblemente alabaremos tu nombre. Y aunque vengan tiempos todavía más difíciles, Señor, triplemente nosotros alabaremos tu santo nombre, porque tú eres digno de la honra y la gloria, querido Padre. Tenemos la seguridad de que en cualquier momento tú vas a actuar, Señor, y no solamente nos vas a dar una bendición, sino que nos vas a dar una doble bendición, de lo cual nosotros estamos necesitando, querido Padre. Te damos gracias, querido Padre, por todo. Te lo agradecemos, querido Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.